Paz a vosotros. Los saluda su hermano en Cristo. Ayuda a Jesús Palma desde el bello puerto de Acapulco, amados hermanos. Aquí estamos disfrutando de este calorcito que nos brinda nuestro Dios. Y bueno, pues también disfrutando de este lugar. Dentro de esta tarde noche ya aquí en este lugar de Acapulco, bueno, pues son exactamente las 9:51. Ya es 2 horas de diferencia, sabemos que allá apenas van a dar las 8 y que dentro de esta parte, bueno, no los quiero agobiar muchísimo con esta predicación. Vamos a hablar principalmente de lo que es la bendita palabra de nuestro Dios, pero lo vamos a hacer de una manera en la cual nosotros comprendamos lo que son los valores, que podamos apreciar lo que tenemos, lo que somos en este tiempo y más aún lo que hemos aprendido ya en estos casi 2 años, amados hermanos. Si nosotros hacemos cuentas, nos vamos a dar a notar que de marzo del 2020 para acá, bueno, pues ya cruzamos este año, ya vamos para año y medio, y bueno, pues esto continúa. Y si algo hemos aprendido en este tiempo, es justamente el valor, es el sentido del valor, de poder reconocer lo que ahora tenemos, desde lo que antes considerábamos como algo tan insignificante como lo que era poder ver la luz de un nuevo día, que muchas veces ni siquiera lo apreciábamos, y que ahora muchos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que han partido ya durante este tiempo, bueno, no lo podrán disfrutar, pero nosotros sí. Y lo otro, bueno, que de alguna manera también entendemos que son fundamentales para poder dar testimonio de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Y esos valores que nosotros vamos adquiriendo y sobre todo vamos practicando y vamos conociendo y reconociendo que son necesarios, y uno de ellos, amados hermanos, es justamente la paciencia. La paciencia es uno de estos valores que durante este tiempo creo que hemos aprendido a saber esperar, a poder comprender lo que decía David en uno de estos salmos donde decía: pacientemente esperé a Jehová. Y dentro de esto, bueno, pues hemos esperado pacientemente para que las casas de oración nuevamente puedan estar abiertas. Y esto lo digo en razón de que, bueno, en algunos estados llegó a haber semáforo verde, pudimos disfrutar 2, 3 semanas, otros hasta más de un mes, pudieron disfrutar de poder regresar a la casa de oración, mis hermanos, pero ahora, nuevamente con este repunte de la tercera ola, bueno, pues creo que llegamos a otra instancia en la cual ha sido más grave que al principio. Porque ahora, bueno, pues ahora las personas que se están contagiando ya no son los adultos, sino ahora son los pequeños, ya son los jóvenes, ya son los adolescentes, los que ahora lo están haciendo, los que en un principio decían, bueno, pues nosotros porque estamos jóvenes a lo mejor no nos enfermamos, pero ya nos damos cuenta ahora que sí, y que inclusive esto es una demostración para aquellos que de alguna forma dijeron en su corazón, pues yo creo que esto no existe, yo creo que esta enfermedad es inventada, yo creo que esta enfermedad es una conspiración o es algo del nuevo orden mundial, como algunos pensaban. Y bueno, pues cuando ya les da, cuando ya llegan a ser aquejados por esta enfermedad, nos damos cuenta entonces de que esto es real. Y que todo lo que nuestro Dios nos manda, justamente es para que nosotros reconozcamos y para que de alguna manera también nosotros nos humillemos, para que tengamos ese otro valor que es la humildad. Y cuando nosotros vamos empezando a reconocer ciertos valores, llegamos a un punto importante, el cual es el valor del agradecimiento. Pero el agradecimiento por la vida que tenemos ahorita, el agradecimiento por la oportunidad que nos brinda nuestro Dios de poder enderezar nuestro camino y sobre todo, amados hermanos, la oportunidad que nos brinda de conocer su palabra y dar un buen testimonio. Y en esta parte, por eso les decía yo que es importante el sentido del valor de las cosas, del valor de las cosas que nos rodean, de lo que Dios nos provee constantemente, y que nos damos cuenta que ahora ya no es cuestión nada más de valorar la vida los que estamos en esa tercera etapa o en la vejez o como yo muchas veces digo, o jóvenes de la tercera edad, sino ya nos damos cuenta que ahora los jóvenes, los adolescentes y hasta los mismos niños
tienen que tener ese sentido de valorar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el día, pues solamente Dios sabe hasta cuándo va a poner nuestro término. Entonces, por eso nos damos cuenta que los valores son importantes y dentro de esto, bueno, pues también nunca falta alguna persona sin afán de querer ofender a nadie, nada por el estilo, pero existen personas dentro de todo esto, bueno, pues lo aprendemos en las Sagradas Escrituras, que dicen que los valores, bueno, pues no existen o inclusive se justifican porque sus padres, pues no se los enseñaron, o inclusive que no tuvieron padres y por eso no pudieron saber de valores. Pero la escritura de nuestro Dios es tan vasta y sobre todo nos explica grandes cosas que conforme vamos escudriñando, vamos entendiendo cada vez mejor. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo da una respuesta precisamente para poder nosotros entender y conocer que aunque haya personas que no hayan tenido una educación, que no hayan tenido padres, que los pudieran ir guiando para enseñarles en relación con los valores, bueno, pues dice la escritura en una versión de las Américas, en el capítulo 2 de Romanos, del libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15, me voy a permitir leerles este versículo. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Y fíjense cómo dice precisamente Pablo aquí en estos versículos, que dice, aún por instinto. Entonces, por ese mismo instinto que Dios nos intima, aún sin conocerle, aún sin tener la guianza de esos padres, aún sin tener el escrutinio de las Sagradas Escrituras, ese instinto nos invita a darnos cuenta que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y dentro de esta parte, por eso, nosotros nos damos cuenta que estas personas que no conocen de Dios, pero que aún no conociendo de Dios, tienen valores, se dan cuenta, por ejemplo, que robar es malo, que adulterar es malo, que emborracharse es malo, y todo lo que pudiéramos pensar que es malo, por el puro instinto, nos damos cuenta que se va adquiriendo y se va demostrando. Y ahí es donde entra precisamente la gran sabiduría de nuestro Dios, que dice la Escritura, a imagen y semejanza nos creó. Y aún sin saber, aún sin leer las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta cómo podemos saber hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero también hay quienes saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y dentro de esto precisamente también se cumple con el profeta Isaías el querer justificar esa parte de no querer cumplir con los valores que muchas veces nos han inculcado nuestros padres y que muchas veces incluso nos lo inculca la palabra de nuestro Dios. Isaías 5:20 dice justamente, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dentro de esta parte, amados hermanos, nos damos cuenta que la Escritura de nuestro Dios nos explica perfectamente esta parte de la importancia de los valores y que también nos enseña a que no hay justificación para poder decir yo no los he adquirido o yo no los conozco, sino que precisamente por instinto y por justificación muchas veces hacemos lo correcto, pero también por justificación muchas veces hacemos lo incorrecto. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que los hombres, toda la humanidad, necesita siempre de un ser que los guíe, que puedan ellos ver cómo hacer diferencia de lo bueno y de lo malo y quién es ese ser. Esa pregunta, obviamente, pues para nosotros tiene una respuesta clara. ¿Quién es ese ser que nos enseña todo esto? Pues nuestro Dios por medio de su palabra. ¿Y quién por medio de su palabra también nos intima esto? Bueno, pues en un momento determinado fue nuestro Jesucristo. Pero también dice, cuando yo ya no esté, voy a dejar ese santo paráclito, ese ser que los guiará a toda verdad. Y entonces ese brazo eterno
que es justamente el Espíritu Santo, es el que nos va guiando para poder nosotros conocer de su palabra y sobre todo poder conocer los valores dentro de los cuales nosotros como seres humanos nos debemos de guiar y sobre todo dar testimonio para todos aquellos que no conocen de Dios. Dice aquí mismo en Isaías, dentro de lo que habla el capítulo 48 de aquí mismo del profeta Isaías, versículo 17, pero ahora se los voy a leer en otra versión. Bueno, no se los voy a leer en otra versión, se los voy a leer en la misma versión que hemos estado nosotros manejando, la que nosotros cotidianamente utilizamos. Dice Isaías 48, versículo 17. Aquí lo tengo en la versión del lenguaje sencillo, pero se los voy a poner, bueno, lo vamos a leer en la Reina Valera. Versículo 17 dice así: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Sabemos que es nuestro Dios el que nos enseña, pero dentro de esta parte nos enseña utilizando ¿a quién? Bueno, pues a su Espíritu Santo y obviamente por medio de su bendita palabra que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos, en relación con el valor y en relación con lo que nosotros debemos de conocer y hacer? Porque dentro de este tiempo que les mencionaba yo en un principio, dentro de este más de un año que hemos estado ya sin poder estar en las casas de oración, sin que disfrutemos de las solemnidades en esa casa de oración y sobre todo también esa impaciencia que algunos hermanos llegan a expresar o llegan a mostrar y que esa impaciencia inclusive los ha alejado de cumplir y de guardar como se debe. E inclusive, amados hermanos, algo que les tengo que comentar y que ha llegado a ocurrir, que esa misma impaciencia los ha hecho caer de la verdad y que incluso ahora asisten a otros templos, a otras iglesias que sí están abiertas, pero que no hablan ni actúan conforme a la palabra de nuestro Dios. Y eso de verdad que es muy grave, porque dentro de esta parte, decía mi hermano José Márquez, dentro de lo que hacía el preámbulo para la lectura de la ley, decía Josué, ¿verdad? Ese líder que quedó después de Moisés, dice, bueno, pues vean ustedes a quién van a servir, ¿verdad? Si a los dioses que están de la otra parte del río o a nuestro Dios, al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así vengan pandemias, así no estemos todavía en la casa de oración y todo esto, bueno, pues aún así permanecía firme Josué y dentro de esta parte nos da el ejemplo para que nosotros no dejemos ese valor de reconocer que estamos en la verdad y que conocemos de la palabra de nuestro Dios y que aunque ahorita no estemos en la casa de oración, bueno, pues ahora veamos la parte positiva de todo esto. Si antes había 15 iglesias en un lugar, ¿verdad? Si antes había, por ejemplo, en Tijuana 2 o 3 casas de oración, bueno, pues ahora en Tijuana no nada más hay 2, 3 casas de oración, porque ahora por medio de estas transmisiones, por medio de Facebook, ¿cuántas casas existen en estos momentos y en cuántos hogares se está escuchando ahora la palabra de nuestro Dios y que en este momento se están convirtiendo en casa de oración? Cientos. Y entonces esa es la parte importante y sobre todo lo más positivo y lo más hermoso de todo esto que nosotros tenemos que ver. Dice que saquemos lo precioso de lo vil o saquemos lo positivo de lo negativo. Y dentro de este valor que nosotros vemos, de lo que ahora tenemos, bueno, pues ahora tenemos que valorar el lugar que tenemos aquí y en el lugar en el que nos encontramos, donde ahora, pues tal vez la bocina que conectamos, tal vez el que el vecino escuche nuestras alabanzas en este día, estamos haciendo valer la palabra de nuestro Dios justamente en este día. Y ahora estamos nosotros también predicando, dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y ahí es donde entra precisamente esta palabra que les acabo de mencionar de Isaías 48, 17, donde dice, así habla el Señor tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye, ¿para qué? Para tu aprovechamiento, para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Así que dentro de lo que son los valores, dentro de lo que es valorar
dentro de lo que es adquirir el sentido del valor, bueno, pues nos vamos dando cuenta que cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros somos agradecidos, cuando nosotros tenemos ese respeto, incluso estando en nuestra casa, debemos demostrar respeto. Muchas veces nos damos cuenta que hay hermanos que, bueno, a lo mejor les falla la cámara de sus dispositivos o de sus computadoras. Es entendible, es comprensible. Muchas veces un dispositivo en este tiempo que a lo mejor inclusive no ha habido oportunidad de cambiarlos o por la economía ha mermado muchísimo, bueno, pues no se tiene un dispositivo adecuado y bueno, pues a veces no prenden sus cámaras, pero otros hermanos no lo prenden. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, ¿qué creen que están haciendo en este momento? Bueno, pues algunos tal vez estén de una manera inapropiada vestidos, otros a lo mejor están acostados o mal sentados. Y dentro de esta parte, por eso también es importante que veamos que estos tiempos nos enseñan a tener el valor del respeto. Aunque no estemos en la casa de oración, debemos de respetar estar en este día de una manera adecuada. Y esto, ahí es donde vemos que justamente dice que Dios es el que te guía por el camino que debes seguir. La escritura que nuestro Dios pone en nuestras manos, mis hermanos, para que todos nosotros podamos ser instruidos, podamos tener valores los cuales desarrollemos en nuestra vida, nos damos cuenta que ahora los valores los estamos aprendiendo ya en este tiempo en nuestra casa. Antes decían, bueno, vamos a mandar a los hijos porque ahí les enseñan también valores. Sí, pero esos valores nada más se reforzaban o se refuerzan de acuerdo a cómo éramos educados en la casa. Y si ahora que también vayan a regresar nuestros hijos a las aulas, ¿qué creen? ¿Qué tipo de valores van a estar mostrando en esas aulas, en esas escuelas, cuando nosotros en nuestra casa, en este santo día, no les enseñamos el valor del respeto? Y decían, bueno, pues es que yo ni siquiera uniforme usaba, o es que escuchábamos las predicaciones, o estábamos en el culto, pero estábamos acostados, estábamos medio dormidos, estábamos mal vestidos, todo eso. Entonces, es importante que nosotros veamos que también este ejemplo que les damos a nuestros hijos, ellos lo van a expresar en un momento determinado. Fíjense que dentro de esto había un líder allá en la India. Este líder, bueno, pues muchos tal vez lo llegaron a conocer, independiente de cómo fue su vida, independientemente de cómo se dirigió con su familia y todo ello. Bueno, pues este líder era un hombre llamado Mahatma Gandhi. Y dentro de este nombre, pues ese líder mundial, ¿verdad? En una ocasión llegó a expresarle a algunas personas que lo escuchaban y daba esta recomendación, aún siendo él hindú y todo esto, teniendo otro tipo de religión, él decía, por favor, beban con ansias las fuentes que han recibido en el Sermón del Monte, porque las enseñanzas de ese sermón están dirigidas a todos y cada uno de nosotros. Entonces, vemos cómo la escritura de nuestro Dios ha sido guía también para otras personas que profesan otra doctrina, que profesan otra religión, pero que sin embargo, la parte fundamental en relación de dar una recomendación para adquirir valores, bueno, pues la estaba dando. Y por eso dice, beban con ansias de las fuentes que han recibido en el Sermón del Monte. Ahora, amados hermanos, era difícil a lo mejor trasladarse a una casa de oración que estaba a media hora, una hora, el transporte, el pararse temprano. Ahora que tenemos nada más la oportunidad de con un solo clic prender nuestro dispositivo o nada más con un clic dirigirte a Zoom o dirigirte a Facebook y abrir la página de Tijuana Progreso o de alguna otra plataforma, amados hermanos, que tenemos esa facilidad. Bueno, pues ahora tenemos la fuente en nuestra mano. Y aún así, con todo y eso, muchas veces no queremos darle ese valor suficiente a ese dispositivo que tenemos para nuestro aprovechamiento. Entonces, ahí es donde les decía yo, es importante que valoremos estos tiempos, que valoremos la oportunidad que Dios nos está brindando a nosotros, que tenemos vida, y que dentro de esta vida que tenemos, bueno, pues de alguna forma vamos nosotros siendo ejemplo para con nuestros hijos. Y dentro de esto, Pablo le decía precisamente a Timoteo que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y dentro de lo que le mencionaba Pablo a Timoteo,
El valor de la justicia es otro, el cual nosotros podemos ir adquiriendo si nosotros utilizamos de la palabra de nuestro Dios justamente. Las Sagradas Escrituras nos han servido a toda la humanidad, a todos nosotros, para que dejáramos lo que dice Pablo en Efesios, para que dejáramos nuestra pasada manera de vivir. Dentro de esta parte decía que abandonamos nuestros vicios, por más arraigados que los tuviéramos. Tan es así que Pablo es un ejemplo claro. Él tenía un vicio, y era un vicio de ser muy radical. Él tenía un vicio de ser muy celoso, porque todo en extremo se vuelve un mal hábito, y ese mal hábito obviamente nos da malos resultados, y fue lo que a Pablo le llegó a pasar en determinado momento. Pero cuando viene esa transformación, cuando viene ese cambio de 180 grados, ¿qué reconoce Pablo? Pues justamente que hay alguien que lo está guiando, que fue instruido por nuestro Señor Jesucristo inclusive, y que dentro de esa instrucción, ¿qué anhelaba precisamente el apóstol Pablo? A que tuviera empatía y a que tuviésemos empatía con todos aquellos de los que estaban a nuestro alrededor. Si nosotros en nuestra casita en determinado momento podemos leer Gálatas capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de lo que nos quería enseñar el apóstol Pablo, hablando de esa empatía, hablando de la forma en que nosotros inclusive podíamos exhortar a alguien más, considerándonos primeramente a nosotros mismos, no juzgando con dureza, ni siendo muy radicales en toda esa expresión. Entonces, todo ese carácter, esa forma de ser de Pablo cambió radicalmente después de que conoció a Jesucristo, después de que conoció de su palabra dentro de lo que él le exhortó, porque sabemos que Pablo, bueno, pues ya conocía la ley, conocía los mandamientos de nuestro Dios, pero no conocía la parte que nuestro Señor Jesucristo inclusive le quería enseñar a los fariseos. Decía, misericordia quiero. Dentro de esta parte, la misericordia es otro valor que nosotros vamos adquiriendo cuando vamos conociendo de la palabra de nuestro Dios. Y dentro de todo esto, bueno, pues precisamente es lo que nosotros debemos de empezar a enseñar, y si ya lo hacemos, bueno, pues seguirlo haciendo sin menguar, sin mermar a nuestra familia, porque eso es lo que fortalece a las familias, es lo que las hace más unidas. Yo sé que ahorita en este tiempo de pandemia, bueno, pues creo que la extrema convivencia que hemos tenido con nuestros familiares nos han llevado a un punto en el cual a veces hasta no nos podemos soportar, porque bueno, pues decíamos, yo desde temprano me voy a trabajar, ya mis hijos los dejaba en la escuela, regresaba ya hasta las 6 de la tarde, pero no, los hijos ahora se quedan todo el día, o inclusive los que hemos dejado de tener trabajo, pues ahora también estamos comiendo todo el día, y dentro de todo eso, bueno, la convivencia a veces se hace un poquito tensa, y dentro de esta parte, lo que nos ha salvado justamente ha sido el tener los valores que nuestro Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. El cambio es posible. Tan es posible que el mismo apóstol Pablo decía en su escritura en la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, que dice que muchos eran fornicarios, ¿verdad? Muchos eran adúlteros, muchos eran afeminados, ladrones, borrachos. Todo esto, todo lo malo, lo que les mencionaba yo, todo lo que ustedes puedan pensar o decir de que era malo, dice, bueno, y todo esto erais algunos, mas ya sois transformados. Ya se habían transformado sus vidas, habían dejado su pasada manera de vivir. El viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de error. Todo lo que dice Efesios 4, del 22 en adelante, eso es lo que éramos antes. Y eso es lo que algunos todavía podemos tener arraigado. Pero no hay forma de justificarnos para decir, yo no puedo cambiar. Es imposible poder cambiar. Porque si Pablo mismo cambió, si Judas llegó a reconocer en determinado momento del mal que había hecho y llegó a querer cambiar algo que, bueno, pues ya estaba más que marcado, bueno, pues nosotros también tenemos esa oportunidad. Todos aquellos que actuaban de una manera incorrecta, todos ellos abandonaron esos vicios por medio de la palabra de nuestro Dios y valoraron el conocer de la doctrina. Pudieron lograr entender
cuáles sean los verdaderos valores que nos hacen vivir de una manera correcta. Porque dentro de lo que son los valores, existen los antivalores, ¿verdad? La honestidad con la deshonestidad, la justicia con la injusticia. Hay muchos valores que tienen siempre su antivalor. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Cómo estoy actuando hoy? ¿Cómo estoy actuando en este tiempo? ¿Con un valor o con un antivalor? ¿Soy crédulo o soy incrédulo? ¿Soy justo o soy injusto? ¿Soy honesto o soy deshonesto? Dice la Escritura que de alguna manera no nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada quien sabemos en qué podemos estar mal. Y dentro de esta parte, precisamente la palabra de nuestro Dios nos motiva a cambiar cada persona de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus conocimientos previos, de acuerdo a su desarrollo. Es como se va construyendo un sentido propio de los valores. Aunque a todos nos lleguen a enseñar que la honestidad es algo bueno, que es algo deseable, y aunque todos lo aceptemos como que es verdad, a lo mejor no todos vamos a decir lo principal, el valor principal es la honestidad. Unos podremos decir, bueno, para mí el valor principal es el respeto. O otros podrán decir, el valor principal para mí es la responsabilidad. Otro pudiera decir, no, para mí el valor principal es el amor. En lo personal, bueno, yo considero que el amor va ya la parte culminante para todo. Es lo que engloba justamente el amor, lo que dice 1 Corintios 13, porque ya sin poder, podemos ser muchas cosas, pero sin el amor, dice que pues entonces no somos nada, somos como ese tímbalo que resuena, pero pues no hace nada más. Entonces, aquí cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta cómo consideramos un valor y cómo vemos cuál puede ser el principal valor. Pero dentro de todo esto es de acuerdo a nuestras experiencias de vida. Les decía yo que esto será diferente para cada persona. Muchas veces, inclusive también de acuerdo a la edad, se pueden poner por jerarquías estos valores que nosotros tenemos. Y yo les hablaba uno principal que ahorita hemos aprendido a conocer, que es el valor de la paciencia. La paciencia de verdad que es un valor tan grande, mis hermanos, que en el tiempo actual, en lo personal yo lo he aprendido, porque pues imagínense tanto tiempo ya sin estar en la casa de oración. Pero dentro de todo esto, el tener paciencia para ser sanado, el tener paciencia para poder ver nuevamente a los hermanos, el tener paciencia para haber coronado inclusive algún proyecto, algún trabajo que se tuvo que truncar por esta pandemia. Entonces, les decía, cada uno de nosotros le vamos a dar una importancia diferente y lo vamos a poner en un escalafón diferente cada valor. Pero dentro de todo esto, a final de cuentas, son valores que vamos aprendiendo por medio de la palabra de nuestro Dios. Podemos tener el valor de la dignidad, el de la solidaridad, el de la discreción. Algunos son valores morales, ya lo sabemos, otros son valores espirituales, pero dentro de todo esto se complementa. Porque les decía yo, muchas veces la sociedad, aún sin conocer de nuestro Dios, aprendemos valores. Pero dentro de los valores que aprendemos por medio de la palabra de nuestro Dios, vienen a reforzar justamente los que aún por instinto, como decía Pablo en los Romanos, aún por instinto conocíamos, bueno, pues los viene a reforzar. Y es importante todo esto cuando nosotros escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Nada es fácil, nada es sencillo, nada se da en macetas, como dicen. Nada nos cae del cielo, hay que trabajar, hay que esforzarse. Y dentro de esta parte, por eso, dentro de estos valores importantes, el valor del tiempo, el valor del trabajo, el valor de esforzarse, me hace recordar un pensamiento que me compartió mi esposa en esta semana y que también me motivó para poderles hablar en esta noche de esto, en donde habla precisamente de que un padre, un hombre campesino, dice que acostumbraba a decirles a sus hijos, cuando eran pequeños, cuando ellos estaban chiquitos, les decía, cuando ustedes tengan 12 años, les voy a contar el secreto de la vida. Y entonces, aconteció
que el mayorcito, bueno, pues llegó a cumplir los 12 años con ansias, ¿verdad? Dice, pues yo ya quiero tener 12 años. Bueno, pues tuvo que esperar pacientemente hasta poder cumplir esos 12 años. Y entonces dijo, papá, ya cumplí 12 años. Ahora, quiero que me digas cuál es el secreto de la vida. Y entonces el padre le responde, ok, te lo voy a decir, pero al momento que yo te lo diga, no se lo podrás revelar a tus hermanos. El hijo, bueno, pues estaba atento. Y dentro de esta parte dice, el secreto de la vida es este. Las vacas no dan leche. El hijo pues, se quedó así pasmado, como diciendo, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué me estás diciendo? Y dice, no es posible que esto sea así. Dice, tal cual como lo estás escuchando, hijo. Las vacas no dan leche. Hay que ordeñarlas. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana, ir al campo, caminar caminar por el corral, ¿verdad? Que está lleno de heces de vaca, abrirle la cola, ¿verdad? Amarrársela, amarrarle las patas, sentarte en un banquito, colocar el balde en la cubeta y entonces hacer los movimientos adecuados para poder ordeñarla. Ese es el secreto de la vida. La vaca no da leche. La ordeñas o si no la ordeñas, pues no vas a tener esa leche. En este tiempo, mis hermanos, hay una generación que piensa que las vacas sí dan leche, que las cosas son automáticas, que las cosas son gratis, que las cosas así como las deseo, lo pido y lo obtengo inmediatamente, pero dentro de todo esto, pues las cosas no son automáticas, las cosas no son gratuitas, las cosas hay que trabajarlas, pero para poderlas trabajar hay que darles el valor necesario para poder nosotros sentir que lo estamos viviendo, que lo estamos trabajando, que nos lo estamos ganando. Y dentro de esto que le decía al campesino a su hijo, es que no nada más es cuestión de desear, yo deseo que pudiéramos regresar a la casa a oración, yo desearía que la iglesia estuviese llena. Sí, el desear está muy bien, el pedirlo también, pero para obtenerlo hay que trabajar. ¿Por qué? Porque las cosas que uno recibe son el esfuerzo que uno hace. Y precisamente el valorar las cosas que nosotros tenemos, el valorar el trabajo que hacemos, es lo que nos da esa satisfacción como resultado de ese esfuerzo. La ausencia de un esfuerzo siempre va a generar frustración. Porque ¿qué va a pasar cuando regresemos a la casa de oración y las encontremos semivacías? Y no precisamente porque hay hermanos que se hayan pasado a dormir hacia el polvo de la tierra, sino porque simple y sencillamente no les hablamos de la palabra, no los buscamos, no los frecuentamos, no les dimos esa instrucción adecuada, pues nos vamos a sentir frustrados. Así que dentro de esta parte es importante que les digamos a nuestros hijos, tal vez no esta parábola, tal vez no esta analogía, a nuestros hijos desde pequeños, pero el secreto de la vida es esforzarse, es valorar lo que tienen, es valorar lo que les podemos proveer inclusive y lo que gracias a nuestro Dios tenemos ahorita. Tenemos trabajo, tenemos un lugar donde dormir, tenemos a lo mejor un dispositivo viejito, pero podemos ver estas predicaciones, estamos en estos enlaces, pero dentro de todo es importante darnos cuenta que no todo es gratis, que el valor y el esfuerzo que hacen nuestros padres por darnos lo que tenemos es grande y que muchas veces, así como ese campesino que se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca, que no le va a dar la leche, que no le va a decir, mira, aquí está el litro de leche en tu mesa, no, él trabajó, tuvo que esforzarse, bueno, pues entonces entender que las vacas no dan leche, hay que trabajar por ella, hay que ordeñarlas. Y dentro de esto, bueno, pues el maestro hablaba en ese sentido y yo por eso también les doy esta analogía, esta parábola humana, si así lo queremos llamar, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35, dice, todo esto habló por parábolas Jesús a las gentes y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, por eso yo les hago a ustedes esta
esta analogía en relación con lo que son los valores. Son importantes durante el crecimiento, desde pequeñitos, son importantes, son como cuando nos van regando una plantita, desde que está apenas esa semillita y se le va echando agüita, bueno, pues se va viendo ese crecimiento, así son los valores, así es esa agua de vida, así es la palabra de nuestro Dios. Si nosotros a un pequeñito le empezamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, va a llegar un momento en que cuando ya es grande, ¿qué dice el proverbio? Bueno, pues aún cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y eso se aprende en la casa, pero no en la casa de oración, no se aprende ahorita en la escuela, se aprende en la casa donde ahorita están ustedes escuchando esta palabra bendita de nuestro Dios. Ahí es donde se aprende. Y si nosotros en estos momentos dejamos a un lado el valor de enseñarles a nuestros hijos con el ejemplo de lo que es guardar este día, aún en nuestras casas, amados hermanos, el día de mañana tampoco van a querer regresar nuestros propios hijos a la casa de oración. Los valores permiten que seamos mejores como seres humanos, con la humanidad, con nuestro prójimo. Nosotros como padres, bueno, pues debemos enseñar a nuestros hijos todos los valores que nos sean posibles, ya que prácticamente esta humanidad, lo vemos, va empeorando día a día, mis hermanos. Vivimos tiempos difíciles y los valores que nuestro Dios nos enseña en su palabra son la única esperanza que tenemos. Muchos de esos valores son dados en las escuelas sabáticas, en las escuelas de niños, en las escuelas de jóvenes, en la femenil, en la varonil. Todo esto es un esfuerzo grande que hacen los hermanos por podernos dar material, dar lo suficiente para poder enseñar esos valores a toda la familia. Y son los que nos orientan en nuestra conducta. Dentro de esta parte, la justicia frente a un abuso, por ejemplo, el amor frente al odio, la paz contra la guerra. Y dentro de esto les decía yo el valor y el antivalor. Tenemos que combatir justamente eso, ese mal con el bien. Y es indudable que los valores involucran también nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sé que muchas veces estamos en este tiempo en el cual tenemos sentimientos encontrados y que dentro de todo esto es difícil como cristianos a lo mejor tener paciencia, a lo mejor ser tranquilos, tener paz, porque vemos enfermo a un familiar cercano, a nuestro hijo, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿verdad? La economía nos hace impacientes para poder querer ir a trabajar. Inclusive si nos dicen el sábado hay trabajo, hasta estoy tentado a ir el sábado a trabajar, pero dentro de todo esto dice la Escritura y dice nuestro Dios, por medio de Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y el valor y su justicia, ¿verdad? Y después todas las cosas serán añadidas. Debemos de ser pacíficos, respetuosos y todo lo que convenga a la sana doctrina. Pedro les decía, asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Esto es para aquellas hermanas que bueno, pues que sus maridos no son de la iglesia, pero que dentro de todo esto, aún el día sábado, debe de haber ese respeto y sobre todo, debe de haber esa enseñanza de que el día de sábado es de nuestro Dios. Y aunque ellos no conozcan, van a aprender por medio de nuestro ejemplo. Y de lo otro, bueno, pues también le decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Mostrándote en todo ejemplo de buenas obras. Le decía a Tito también, que siendo, lo tendría que hacer ver, dice la Escritura, Tito 2:7, 10. Se me estaba olvidando el versículo completo, hermanos, permítanme, déjenle, les busco el versículo. Segunda de Tito, perdón, 2, Tito capítulo 2, versículo 7 al 10, dice, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad. Esa integridad en otras versiones dice, haciendo ver seriedad. Esto es serio, esto tiene una cuestión de respeto, de seriedad, de compromiso, ¿verdad? Gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Y dice, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios. Y ahí es donde nosotros encontramos la importancia de los valores en la palabra de nuestro Creador. Ahí es donde nosotros encontramos
¿Por qué es importante no echar en saco roto todo lo que hemos aprendido por medio de este año y medio de pandemia? Valoremos lo que tenemos, valoremos lo que nos queda. Algunos a lo mejor hemos perdido algo, hemos perdido seres queridos. Pero si murieron en Cristo, amados hermanos, bueno, pues ellos entonces ya llevan un paso adelante de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues seguir fijos al blanco, perseverando, no decayendo. Y si nos decaemos, hay que hacer oración, hay que cantar salmos, hay que pedirle a nuestro Dios. Hay que orar por nuestros semejantes, hay que orar por nuestro prójimo, hay que ser empáticos por el que sufre, hay que ser empáticos con el que se alegra. Pero dentro de todo, siempre pensando en que todo lo que hacemos, lo hacemos con miras de poder ver tiempos mejores. Después de la oscuridad, viene la luz. Después de la tempestad, viene la calma. Y para irnos despidiendo, bueno, pues dice la Escritura en Malaquías que cuando nosotros tenemos ese temor, ese respeto a nuestro Dios, ese valor, porque también son valores, dice entonces, Malaquías 3:16 en adelante, y con esto me voy a ir despidiendo, dice: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo que hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías nos enseña, si nos damos cuenta en este último versículo, un valor y el antivalor. ¿Qué es la diferencia como hijos de Dios? En que hacemos lo justo, en que le servimos a nuestro Dios, en que nos esforzamos, en que trabajamos y vemos que las cosas no nos van a caer del cielo, que hay que esforzarnos y que al esforzarnos vamos a adquirir una satisfacción plena de lo que somos. De que si en este día sábado es una muestra para demostrar que somos hijos de Dios, hagamos ese gran esfuerzo y pidámosle siempre a nuestro Dios esas fuerzas y que nos permita tener la oportunidad de poderle servir en todo momento y en todo lugar, y que día con día nos permita poder nosotros aquilatar los valores y podamos enseñarlos a nuestros hijos y también a quienes no conocen de nuestro Dios. Amados hermanos, esta predicación, estas palabras son con todo mi amor, con todo mi corazón, desde este lugar que Dios me ha permitido vivir durante ya un buen tiempo, y de verdad, si a alguien he ofendido con mis palabras, les ofrezco una disculpa, les pido perdón, no ha sido esa la intención. La intención es que podamos comprender que con Dios lo tenemos todo, y sin Dios, de verdad que no tenemos nada. Paz a vosotros, mis hermanos.